Gracias a Dios, pues vamos a iniciar, amados hermanos. Estamos en la última parte. Espero en el Señor que me ayude a terminar hoy. Les pido de su paciencia. ¿Sí? Es la última parte de lo que hemos estado estudiando sobre el Sermón del Monte. Estamos en la octava bienaventuranza y nos quedamos el domingo pasado, ¿sí?, estudiándola, y quiero que el Señor nos hable a cada uno de nosotros y nos abra el entendimiento a lo que hemos de presentar en esta mañana delante del Señor. Acompáñame, hermano. Yo creo que la oración del Señor tiene poder, y le pido al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, una vez más delante de ti estamos, Señor. En el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti, Dios. Padre, y lo hacemos con reverencia, porque tú eres santo. Padre, que la palabra, Señor mío, que hoy, Señor, se va a dar, podamos recibirla y podamos tener nuestros oídos abiertos, nuestro entendimiento receptivo, Dios, que no estemos pensando otras cosas, Señor, sino venimos a escuchar tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que abramos la palabra del Señor, hermanos, si me gusta acompañar, para repasar lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10, 11 y 12. Mateo 5, versículo 10, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, los que fueron antes de vosotros. Vamos a recordar un poco de lo que vimos la semana pasada. Y si usted trae su lápiz, su papel, voy a mencionar muchos versículos bíblicos, pero no los vamos a poder leer todos, no vamos a alcanzar a leerlos todos, pero quiero que recordemos en dónde nos quedamos. Estuvimos viendo y hablando sobre Daniel. ¿Recuerdan de Daniel? Dije Daniel y Daniel Pedrosa levantó los ojitos, así como que, ¿de mí? No, hermano, estuvimos hablando de ti, ¿no? Hay un hombre en la Biblia que se llama Daniel. ¿Sí recuerdan a ese hombre Daniel? Bueno, ese hombre Daniel sufrió persecución. ¿Se acuerdan que lo vimos? Este hombre Daniel a mí me tiene impactadísimo, ¿sí? ¿Cómo fue que llegó a ese lugar de Babilonia? Porque fue llevado cautivo junto con muchos jóvenes. ¿Se acuerdan? Y hay algo impresionante de este joven, que es un joven que su fe fue totalmente inquebrantable. Inquebrantable. La palabra del Señor, como les decía el domingo pasado, hermanos, la palabra del Señor no habla sobre la genealogía de Daniel. No dice quién fue su papá o su mamá. Sin embargo, hermanos, la educación, la forma en que se condujo Daniel, habla de los padres de Daniel, que instruyeron a Daniel de una forma que Daniel conoció quién es Jehová de los ejércitos. Él sabía a quién rendía honor y gloria, de tal forma que cuando Daniel fue presentado ante ese reino, ¿se acuerdan qué sucedió? Que le dijeron a Daniel: Daniel, tú vas a comer de la misma comida que da el rey. De lo mismo vas a comer. Y es algo precioso que este joven, que fue educado por sus padres en las cosas del Señor, rechazó. No se dejó deslumbrar. Y a partir de ese momento sufrió ¿qué? Persecución. Porque empezaron a decir: pero ¿cómo te voy a dejar así? ¿Verdad? Y dijo: no, tú dame las legumbres, dame este menú. Y vieron que sí se alimentó y empezaron a ver a Daniel. Pero llegó el momento, hermanos, que desde su juventud siempre demostró que tenía una fe sólida en Dios.
Y se negó ¿a qué? A comer la comida del rey. Hay veces, hermano, que a nosotros el mundo nos ofrece las cosas. Come, aquí está. Anda, llénate de esto. Está bien bueno. Está buenísimo. ¿Y qué sucede? Muchas veces por quedar bien con la gente, no me refiero a la comida física o comida material, sino a las cosas que el mundo te ofrece. ¿Qué hacemos? Es que, wow, ven qué lugar estoy. Y nunca había estado en un castillo tan hermoso. ¿Cuánto oro hay por todos lados y me están dando de esto? Señor, tú me has traído aquí para no volver atrás. ¿No? Daniel conocía a Dios y él desechó lo que le ofrecían. Y cuando tú deseches las cosas que te ofrece el mundo, lo deseches y digas no, el mundo se te va a venir encima. Pero es más poderoso nuestro Dios para sustentarnos, para cuidarnos y para sacarnos adelante. De tal forma, hermanos, que Dios honró a Daniel y le dio una posición como gobernador de una de las provincias. Y a sus 3 amigos, como los puso como sobre los negocios de esas provincias. Y llega el momento en que había envidia y resentimiento en contra de estos hombres. Y persiguieron a Daniel de tal forma que Daniel fue arrojado al foso de los leones. ¿Verdad? Sin embargo, Dios protegió a Daniel cerrando los hocicos de los leones. Y luego están los 3 hombres, estamos dando un repaso, sus amigos, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos amigos de Daniel, hermanos, fueron perseguidos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué fueron perseguidos? Por no postrarse ante qué? Ante una estatua. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Pero quiero que lo vean de esta forma, hermanos. Se promulgó una ley. ¿Se acuerdan? ¿Sí están conmigo, hermanos? Se promulgó una ley, que esa ley decía que al sonar de la música, todo el mundo tenía que hacer ¿qué? Postrarse. Postrarse. Doblar sus vidas ante la ley que habían puesto. Es una forma de aceptar lo que está sucediendo. Yo, Jorge de Jesús Inurreta León, no estoy en contra del gobierno siempre y cuando me permita a mí continuar con mi fe, con lo que dice la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, el gobierno está dando muchas leyes que no provienen de Dios, que van en contra de la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser tu posición ante esta situación? Pregunto yo. ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a actuar como los demás que se postraron ante esa ley? ¿O te vas a mantener firme como estuvo? Ya se me olvidó sus nombres. Sí, Sadrach, Mesach y Abednego, como ellos. Te vas a mantener firmes, porque va a ser esto, hermano. Va a llegar la ley, ¿sí? Con las leyes que están imponiendo, porque son leyes que están siendo impuestas sobre lo que ustedes ya saben de la homosexualidad, el lesbianismo, todo eso que están poniendo, que van en contra de la palabra de Dios y la gente las va a abrazar. ¿Cuál es tu posición ante esas cosas? Mi posición es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Hay esperanza para ellos? Sí hay esperanza. Hay esperanza mientras que estén vivos, de que se arrepientan y que sean salvos. Pero ellos están viviendo en pecado, en maldad.
Y entonces el gobierno va a abrir las puertas y te va a decir esto. Y nosotros, hermanos, cuando se diga eso, nosotros debemos de quedarnos firmes como ellos se quedaron, de pie. Esta es mi posición ante la palabra del Señor. No doblar las manos. Y todo el mundo va a saber que va a estar postrado y tú vas a estar levantado, en pie. Y te van a ver y te van a señalar y te van a decir, tú estás en contra de lo que el gobierno dice. Tú estás en contra de esto. Tú mereces el castigo. Tú mereces ir a la cárcel por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es contraria totalmente a lo que el mundo está enseñando hoy día. ¿Y cuál va a ser tu posición? No me lleven. Tu posición es pararte firme en las cosas de Dios. Pararte firme, venga lo que venga. Porque aquí nos va la vida, hermanos. Y aún si te llevan preso, como llevaron preso a Sadrach, Mesach y Abednego, los llevaron presos, los amarraron, hombres fuertes, hombres diestros para amarrarlos, y dice la palabra de Dios que esos hombres, cuando los echaron al fuego, esos mismos hombres fueron quemados. Pero cuando cayeron estos 3 hombres, ¿sí?, ahí se veía uno que parecía el hijo de los dioses. Aún en medio de ese lugar, hermano, en medio de en ese horno de fuego, ahí está el Señor cuidándonos. Pero tenemos que estar firmes en las cosas de Dios. Persecución va a haber. Persecución va a haber. Pero tenemos que estar firmes en el nombre de Jesucristo. Quiero platicarles una pequeña ilustración. Había una ciudad industrial donde un grupo de mineros estaban trabajando continuamente en esas minas y se metían incansablemente ante las profundidades de esas minas de carbón. Y ahí estaban trabajando, ese grupo de personas, estaban trabajando duro, y sacaban todos los días toneladas y toneladas de roca y carbón, y siempre con la esperanza de encontrar algo de valor. Y un día, uno de esos mineros golpeó una roca que era particularmente dura. Esa roca con su pico le pegó y, para sorpresa, descubrió algo. Un diamante. Ese diamante estaba incrustado en el interior de esa roca. ¿Saben cuál fue la reacción del mundo entero, de sus compañeros? ¿Qué se imaginan que fue la reacción? El minero, hermanos, estaba emocionadísimo y llevó el diamante a la superficie para mostrárselo a todos sus compañeros. Sin embargo, en lugar de compartir los compañeros su entusiasmo, empezaron a decirle cosas de envidia. Ese diamante no puede ser auténtico. Seguro ese diamante es una falsificación. Y los rumores de envidia se extendieron rápidamente y el minero que se había encontrado ese diamante comenzó a enfrentar burlas. Se empezaron a burlar de él. Ay, sí, tu diamante, ¿no? Y acusarlo, a lo mejor te lo robaste, a lo mejor tú lo pusiste ahí. Empezaron a decir, es falso tu diamante. Y sus compañeros lo despreciaron totalmente a este hombre, lo ridicularizaron, tratando de desacreditar lo que había sucedido en su vida. Y trataban de hacer que este hombre se sintiera avergonzado. Entonces determinaron, este grupo de personas, probar que el diamante era falso. Y algunos llevaron la piedra a un joyero experto. Y el joyero, hermanos, después de examinar el diamante detenidamente, declaró lo siguiente: Este diamante que ustedes ven aquí, es el diamante más puro y más valioso que yo haya visto en toda mi vida. Su brillo y su claridad no tienen comparación. Y a pesar, hermanos, de la verificación de este joyero, los envidiosos compañeros del minero no cesaron de molestarlo con los ataques.
Continuaron difamando a este minero y tratando de desacreditar el hallazgo de lo que había encontrado. Sin embargo, el minero, confiando en la autenticidad del diamante, no se dejó abatir. Se mantuvo firme. Hermanos, en esta ilustración que acabo de mencionar, el diamante representa la justicia. El diamante representa la verdad. Este diamante representa el evangelio. Que cuando se encuentra y se vive, hermano, puede generar envidia, hostilidad por parte de aquellos que no comprenden o no aceptan su valor. No importa, hermano, lo que digan los demás. No importa lo que sufras por causa de él. Yo te pido en el nombre de Jesús que te pares firme con la armadura del Señor. Párate firme con la armadura del Señor. Quiero que me acompañes a buscar en la palabra del Señor Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Voy a empezar a leer desde la segunda parte del versículo 35. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hebreos 11, 35. Voy a empezar a leer la segunda parte. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La primera parte del versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de su tierra. Vamos a desglosar un poquito esto, porque me parece muy interesante lo que dice aquí esta porción de la Escritura en Hebreos capítulo 11, cuando dice, versículo 35, en la segunda parte, atormentados. Buscando esto, hermano, estudiando esto, la palabra atormentado, ¿sí? Es una palabra brutal que utiliza el idioma griego. La palabra atormentado en el idioma griego, ¿saben qué significa? La palabra esta significa ser golpeado con un garrote. Ser golpeado con un garrote. Es algo brutal. Dice, mas otros fueron atormentados. Hubo gente, hermanos, que fueron golpeados con garrotes. ¿A causa de qué? Del evangelio. ¿A causa de qué? Para que usted y yo pudiéramos estar sentados hoy escuchando la palabra de Dios y no pensando en ello, sino pensando en que nosotros también tenemos que dar la vida por Cristo, sea lo que sea, pase lo que pase, dar la vida por Cristo. Y luego dice aquí mismo en el 35b, no aceptando el rescate. Por más que les decían, niega tu fe, por más que les decían, niega tu fe, y te dejamos en paz, deja de hablar y te azotamos, ellos jamás cambiaron el verdadero mensaje de Dios por su propia paz y comodidad. Ellos se mantuvieron firmes en las cosas del Señor. Luego más adelante dice, mejor resurrección, recordando lo que dice Juan 5:29, que hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Estos hermanos, estos hombres recibieron la mejor resurrección en Cristo Jesús. Luego dice aquí también en esta porción, vituperios y azotes. ¿Qué mejor ejemplo que les puedo dar? El de Jesús, que sufrió vituperios y azotes. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? El de Pablo y Silas, que recibieron vituperios y azotes. Aún Pablo, hermanos, aún Pablo, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando sacó ese demonio o ese espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios que lo jalaron de las ropas. ¿Sabes qué hicieron? Lo desnudaron
¿Y qué demuestra la desnudez? Vergüenza. Quieren avergonzar a Pablo. Que pasara vergüenza. Y dice que lo golpearon. Y créeme que no lo golpearon así como que dándole cachetaditas. Eran golpes. Golpes duros, patadas. ¿Todo a qué? ¿Por qué? A causa del evangelio. Prisiones y cárceles. Las sufrió Pablo también, prisiones. Las sufrió cárceles. Aún José, cuando lo vimos la semana pasada, hermanos, José sufrió prisiones. ¿A causa de qué? A causa de caminar en integridad. Pero hay algo que no nos gusta a nosotros. Padecer. No nos gusta padecer. Estamos muy cómodos. Vivimos una comodidad total. Una comodidad total. Sin embargo, hermanos, José fue echado en prisión por su fe. Y también está el otro ejemplo de Miqueas, que fue encarcelado, ¿verdad? Por Acab. Fueron apedreados también. Vemos aquí en el libro de Hebreos. Zacarías, el profeta Zacarías, fue apedreado. ¿Y saben cómo murió Zacarías? Apedreado a muerte. Segunda Crónicas 24, del 20 al 11, ahí lo dice. ¿Saben quién murió también apedreado? Nabot. Fue apedreado por los secuaces de Jezabel, Primera de Reyes, capítulo 21, del 11 al 13. Comentaba el domingo pasado, se dice en la historia de la iglesia, por un historiador judío del siglo I que se llama Josefo, que Isaías fue aserrado vivo. Es una muerte tremenda esa. Tiempo atrás, cuando estaba la situación complicada aquí en Coahuila, recibí yo un video. Y me acuerdo que se lo mostré a mi papá, ese video, de una gente mala, con cuchillos así como que en forma de hoz, con picos, cortando la cabeza a la gente viva. Y se lo enseñaba yo a mi papá y decía, qué tremendo, qué tremenda situación, qué forma tan morir, porque son unos gritos desesperantes de esa gente. Puedes imaginar ahora a Isaías amarrado de los pies y de las manos y será cerrado vivo. Todo por causa de ¿quién? De Jesucristo. Y a nosotros nos dicen algo, nos señalan tantito, te dicen aleluya, es que tú eres esto, tú eres el otro, y uno se siente en su corazón y ay, no. Y lo que quieres es caer bien a los demás, quieres tener paz con todos, pero no puedes estar con todos si no llevas el evangelio, hermano. Tienes que tener paz con Dios. Y a lo mejor esa paz con Dios te va a traer problemas en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, pero tienes que hablar la verdad, no te puedes quedar callado. El cielo se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Tienes que tener la valentía de hablar la palabra de Dios, y no solamente de hablarla, hermano, sino de vivirla. De vivirla. Porque es muy fácil hablar, pero ¿qué hay de vivirla? ¿Qué hay de vivirla? Veíamos el domingo pasado que tenemos que orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, y todavía va más allá la palabra de Dios diciéndonos: ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Qué cosas tan... Pero ¿cómo lo voy a amar si ve cómo me trata? Yo no sé si el domingo pasado fue que les platiqué sobre la gente del costal de papas, que le aventaron una papa a un cristiano. ¿Se acuerdan que se los platiqué? Que le pegó en la espalda. No sé si fue el domingo pasado o antepasado. Pero ¿cuánta gente nos hace mal? ¿Cuánta gente nos hace mal? ¿Cuánta gente nos echa grilla en el trabajo? ¿Cuánta gente conspira en contra de nosotros? Nosotros tenemos que devolver el mal con un bien, porque eso es divino, eso es celestial. No podemos ser como los demás. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Cristo debe de reflejarse en nosotros. Nosotros debemos de ser un espejo
de Cristo. Decimos, Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Sí, somos el barro. Dice la palabra de Dios que también que su palabra es como plata refinada en horno de tierra. Tenemos que vivir su palabra. Vivir su palabra. No solamente tenerla aquí, Eduardo. No, Jaime, tenemos que vivirla. Cueste lo que cueste. Y lo primero que te va a costar es a ti mismo. La negación al yo. Es que ¿por qué? Es que ¿por qué mi esposa me contesta mal y yo también tengo que contestarle bien? No, hombre, ella que me venga y me pida perdón. No. Humillándonos delante de Dios. Humillándonos delante de Dios. Señor, ayúdame. Tú sabes que me cuesta trabajo ir con mi esposa Mayela y pedirle perdón porque quemó mi mejor camisa. ¿Y cómo le voy a pedir perdón? Si quemó mi mejor camisa, que se ponga a trabajar y que me compre una. Uno tiene que saber decir, mi amor, el Señor quería que me comprara otra camisa, entonces pues acompáñame, vamos a Liverpool, ¿verdad? Hermano, tienes a tu esposo, a tu esposa, tienes a tu papá, a tu mamá, tienes a tus hijos. No seas ingrato. Trata de estar en paz, pero tienes que estar en paz primeramente contigo, en tu corazón. Quiero continuar con esto. Dice, fueron aserrados, luego puestos a prueba. Cuando estudié esto que dice la palabra del Señor, puestos a prueba, dice el comentarista, entre esta lista hay hay una lista de torturas físicas cuando fueron puestos a prueba. Uno, fueron marcados como animales. ¿Saben cómo marcaban los animales? Algo caliente y luego ¡pum!, se los ponían en la piel. ¿Alguien ha agarrado un carbón caliente como yo? Y no es de que quiera ver qué se siente, ¿no? Sino por error, ¿verdad? Y vaya errores, ¿no? Y se siente bien feo y gritas y estás y Mayela, tráeme una papa y llévame al doctor y quién sabe cuánto, ¿no? Pero imagínense, esos cristianos fueron, dice la palabra de Dios, fueron puestos a prueba. Imagínense que tenían la cosa esa de hierro y se las ponían en la espalda y le gritaban, niega tu fe, niégala y te dejo, niégala. ¿Y ellos qué hacían? ¿Qué hacían esos cristianos? Seguían hacia adelante. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ayúdame, Señor. No me avergüenzo. Otra de las pruebas que también sufrieron fueron mutilados. Fueron estrangulados, ahorcados por ser imitadores de Cristo. Y aún fueron quemados vivos. Dice la historia que los embarraban de manteca y los colgaban ahí en el jardín de este Nerón y los prendían para alumbrar sus jardines. ¿Puedes imaginar eso? Todo por causa de ¿quién? De una persona, Cristo. ¿Estás dispuesto tú a padecer persecución? Porque no tarda en venir la persecución, hermanos. Y es en serio. ¿Y por qué les digo que no tarda, hermanos? Vean cómo se están acomodando las cosas en las leyes en todo el mundo. Hace cerca de 8 meses, 10 meses, el Señor me permitió hablarles aquí sobre la Agenda 2030 de la ONU. Y las leyes se están dando, hermano. Las leyes se están dando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo conforme la corriente, conforme los demás? Cuando son promulgadas esas leyes, ¿te vas a postrar o te vas a mantener firme en el Señor? Vamos a ser perseguidos. Y aún a lo mejor, hermanos, vamos a ser encarcelados por predicar la palabra de Dios. Y aún a lo mejor vamos a ser muertos, asesinados por predicar la palabra de Dios. Porque para la gente de allá afuera esto es un discurso de odio hacia ellos. Cuando realmente es, hermanos, un llamado al arrepentimiento.
A mí me impacta mucho, hermanos, el que cada vez que estudio esto y me meto a buscar cosas para estudiar, veo iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianas, de todo tipo de iglesias, permitiendo, casando homosexuales, hablando de ellos. La Biblia va a ser cambiada, van a sacar una nueva Biblia, no sé si ya esté o no esté, donde quitan muchas palabras y donde permiten una Biblia moderna, una Biblia nueva, donde permiten en los matrimonios homosexuales porque es amor. Vaya, eso es mentira, eso es del diablo. Y es real. Y muchos van a ser engañados. Muchos van a ser engañados y van a decir, es que no hay amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque Él tampoco lo conoció. Muertos a filo de espada, dice Hebreos 11. Recordando lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10, hablando sobre Elías. Dice este versículo, Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Durante el capítulo 11 que usted lee, se mencionan muchos hombres en la Biblia, pero yo no sé cuáles fueron esos profetas que fueron matados, pero eran hombres de Dios. Y hay mucha gente hasta el día de hoy que ha sido muerta a causa del Evangelio. Ha habido gente que ha muerto. Mi hermana Carla dio una palabra hace, yo creo que ya casi un año, que hablaba sobre, la predicación se llama, versión Reina Valera, ¿cómo se llama? Que hablaste sobre la Biblia, Carla, se me olvidó el nombre de la predicación. Habló de todo la Biblia en español. Habló Carla, hermanos, sobre todo lo que sufrió la gente, para que tú y yo tengamos este libro y lo despreciemos. Y lo despreciemos. Porque ahora te voy a preguntar, cada cuando lees la Biblia en tu casa, nada más la sacude los domingos para venir con un trapito húmedo con el que limpia los trastes y ahí se viene la Biblia toda pestosa. ¿O realmente lees tu palabra? Señor, háblame. Necesito que hables a mi corazón, Señor. Necesito llenarme de tu Santo Espíritu para salir adelante. Y dice más adelante, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Como quién? Como Elías. ¿Sí? Y dice todavía la palabra del Señor, de los cuales el mundo no era digno. El mundo, hermano, no es amigable con los cristianos. Porque acuérdate que no somos de este mundo, hermano. No somos de este mundo. Quiero que vayamos y busquemos el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a hablar un poco más sobre esto. Hechos, capítulo 9. Vamos a hablar sobre este varón. Pablo, hermanos, perseguía el evangelio. ¿Se acuerdan? Pablo perseguía el evangelio. Y después fue perseguido por el evangelio, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versículo 23. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar a Pablo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Estaban buscando a Pablo para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Antes Pablo era muy amigo de aquellos que buscaban matarlo. ¿Cuántos amigos de tu pasado tienes que te han despreciado ya? Porque si sigues comulgando con ellos, entonces hay algo. Hay algo. Uno, o no les has hablado del Evangelio, ¿sí? O dos, tu testimonio es igual que el de ellos. Porque a veces no te quieren. Puedes tener amigos de mucho tiempo y ellos pueden saber que eres cristiano y saben que en cualquier momento les vas a hablar de la palabra y la palabra y así te aceptan, gloria a Dios. Pero si estás conviviendo con ellos, se acuerdan de la historia que les conté el domingo pasado sobre el muchacho que fue a trabajar, que le dijo a sus papás,
me voy a trabajar. Y los preparó, sí, hijo, vete a trabajar. Vete. Era un muchacho de universidad y cuando regresó le preguntan los papás, ¿cómo te fue, hijo? Después de haber estado 3, 4 meses trabajando este muchacho para ir a la universidad, ¿cómo te fue, hijo? Dice, pues me fue muy bien. Yo creo que ni cuenta se dieron que era cristiano, ni tampoco se los dije, ¿no? ¿Por qué? Porque llega el momento en que soy igual que los demás. Y te digo una cosa, hermano, con todo mi corazón, con mucho cariño, no podemos ser igual que los demás. No podemos ser igual que los demás. Si realmente está Cristo en nosotros, Cristo debe estar reflejado en cada uno de nosotros y vivir realmente como cristianos. Porque decimos, es que soy cristiano. Yo creo que para mí esa palabra me queda muy grande. Porque yo no tendría que decir, yo soy cristiano, sino la gente tendría que ver en mí, ese Señor es distinto, ese Señor es diferente, ese Señor nos trata muy bien. ¿Cómo tratas al mesero? ¿Cómo tratas al que le pone gasolina a tu carro? ¿Cómo tratas al que te va ahí con su botellita ahí de agua queriéndote mojar el vidrio, el parabrisas? ¿Cómo lo tratas? Hay mucha gente que sale con necesidad no solamente de trabajar, sino de una sonrisa. Si tienes en tu casa la oportunidad de tener una agüita y sales, sabes que voy acá, llévate una agüita extra. Y a veces se acerca el Señor y le dices, no, gracias, pero venga, amigo, tenga esta agua. Hay necesidad. Hay un mundo tan perdido y somos tan codiciosos, tan avaros, tan nosotros, ¿me explico, hermanos? Un folleto. Háblales del Señor. Pero no, yo estoy encerrado en mi mundo. Tenemos que ser la luz. Cristo, la luz en nosotros que alumbra este mundo. Él tiene que ser de nosotros la sal. Pablo vivió sus primeras persecuciones cuando comenzó a predicar. Amenazas de muerte pasó. Aquí lo vemos en Damasco, los judíos planearon matarlo, pero sus discípulos lo ayudaron a escapar bajándolo en una canasta por un muro de la ciudad. Sufrió Pablo múltiples persecuciones y lo vemos en el libro de Hechos. Sufrió azotes, encarcelamientos y vituperios. Acompáñame ahí mismo en Hechos capítulo 16, por favor, versículo 20. 16:20, y dice aquí, y presentándolo los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Así nos van a decir a nosotros, hermano. Tú estás enseñando, tú estás hablando cosas que no es lícito que nosotros aceptemos. ¿Por qué? Porque hay una nueva ley que dice tolerancia para todos, respeto para todos. Y no le vas a poder llegar a dar un folleto a un homosexual, decirle, mienten, Cristo te ama. No te van a dejar. Va a llegar ese momento, pero en nuestra boca tiene que haber un fuego, en nuestro corazón un fuego de hablar la verdad del Evangelio de Cristo. Y dice aquí, y enseñan costumbres que no os es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, imagínate, hermano, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Luego quiero que me acompañe ahí al capítulo 14, versículo 19 y 20. Pablo es apedreado en esta ciudad. Y dice el versículo 19 y 20, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A ver, ¿qué le pasó a este hombre, Pablo? ¿Qué le hicieron? Lo apedrearon, ¿cierto? ¿Sí leímos bien? ¿Y cómo quedó? ¿Por qué lo sacaron de la ciudad? Porque pensaban que estaba muerto. Imagínate cómo de tanta pedrada, cómo habrá quedado, Eduardo. ¿Te lo imaginas, Bonnie?
apedreado, todo ensangrentado. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero yo no sé si habrá tenido un hueso roto o no haya tenido un hueso roto. Descalabrado seguramente que sí. Todo ensangrentado por causa de predicar el evangelio. Y él era uno de los que mandaban matar a los que hablaban del evangelio. Y dice aquí que fue sacado de la ciudad. Y luego dice, pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Este hombre, después de ser golpeado de tal forma, hermanos, no dijo, llévame al seguro social, ay, me duele mucho. No, no lo dijo. O sea, él dice aquí la palabra que se levantó. ¿Y quién te puede dar la fuerza en medio de estas situaciones? Dios solamente. Él no se quejó. Y él continuó hacia adelante, no dijo, ay, hermanos, me voy a incapacitar un tiempo porque pues realmente me duele. No puedo moverme y traigo mucho dolor. Y este hombre se levantó con el poder de Dios y continuó con la tarea que Dios le dio de ir a predicar el evangelio. Y sabes qué, hermano, esa misma tarea te la dio a ti y a mí, sabiendo que íbamos a padecer persecución. ¿Y qué has hecho con esa tarea? No estamos en la escuela, hermano, porque siendo honestos, yo no hacía todas las tareas. Yo no hacía todas las tareas. Nada más hacía las que podía y que me convenían y demás. Pero no hacía todas las tareas. Y es una tarea que el Señor nos encomendó, ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos que hacerlo, hermano. Y no es para que se llene este lugar no. Que el Señor los acomode donde Él los tenga que acomodar. Nosotros tenemos una labor de predicar el evangelio. No estamos trabajando para pacto de gracia. No, no y no. Estamos trabajando para el Señor, para que Él haga lo que tenga que hacer y que Él añada a su iglesia a aquel que ha de ser salvo. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros como hijos de Dios? Pasó Pablo peligros constantes y lo vemos en 2 Corintios capítulo 11 del 23 al 27, que dice que pasó naufragios, que pasó azotes, que pasó persecuciones, que pasó muchísimas cosas a causa del Señor. Y aún, hermanos, a Pablo se le conocen el libro de Efesios o la epístola de Efesios, de Filipenses, de Colosenses y de Filemón con un nombre especial. ¿Saben cómo se les conoce a esas epístolas? Son las epístolas de la prisión. Porque aún estando Pablo prisionero, seguía. No lo detenía nada. Y a ti y a mí no nos debe detener nada para predicar el evangelio. Les conté la historia de esa muchachita, creo que fue en Argentina, que estaba muy triste porque no podía predicar el evangelio. Estaba en su silla de ruedas y luego le dice el Señor, hija, escribe papelitos y pon ahí, arrepiéntete, Cristo te ama. Y dice, pero ¿qué hago con esos papelitos? Tú escríbelos. Esto es verdad. Y escribió, arrepiéntete, Cristo te ama. Y desde el edificio donde vivía, agarró esos papelitos y los aventó. Y la gente caminando veía, cayó un papelito, veía y decía, arrepiéntete, Cristo te ama. Y decía cómo la gente se hincaba. Porque Dios habla de muchas formas. Dios habla de muchas formas. ¿Ustedes creen que la labor que hace Oscar y Katy de salir a predicar el evangelio aquí en la esquina se queda así? ¡Ay, no más! No, tiene fruto. Que a lo mejor nosotros no vamos a alcanzar a ver con nuestros ojos. Sin embargo, Oscar y Katy sigan adelante hablando la palabra del Señor. Que nada los detenga, que nada los pare. Igual Grace, Fernando, ustedes que tienen el grupo de los hospitales, que nada los detenga. Sigan hablando la palabra del Señor. Sigan esforzándose para Él. Nada más. Porque la recompensa la tenemos en el cielo. Porque así lo dice su palabra. Aquí tal vez no vamos a ver frutos. Pero la oración y el esfuerzo los ve Dios. Y Dios los recompensará en su momento.
Pero salgamos a hablar la palabra, salgamos a vivir la palabra, salgamos a vivir una vida consagrada delante de Dios. ¿Quién más pasó problemas de este tipo, persecuciones? Está David. Y es algo increíble. Escuchen esto. David, el de la Biblia, sufrió persecuciones, ¿se acuerdan? ¿Quién lo perseguía? Un rey. ¿Se acuerdan cómo se llama ese rey? Saúl. Saúl lo perseguía y lo quería matar. Porque tenía envidia de él. Porque cuando mató a Goliat, llegaron otra vez, iban cantando, ¿no? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se encendió en él tal vez un celo. ¿Por qué? Y sufrió David persecución. Y David tuvo oportunidad, escuchen esto, David tuvo oportunidad de matarlo varias veces. ¿Y por qué no lo hizo? Porque respetaba la autoridad que Dios le había dado a Saúl como rey. Y eso no es todo, hermanos. Presta atención a esto. David fue perseguido por su propio hijo. ¿Puedes imaginar que tu propio hijo te persiga, que quiera acabar contigo tu hijo? Tu hijo quiere matarte. Quería destronar a este David, porque aún dice la palabra del Señor que este hombre, ¿qué hacía? Iba con todos y los besaba. Ay, ¿cómo estás? ¿Y cómo te va? Y mira, yo soy mejor líder. Estaba en su campaña política, por decirlo de otra forma. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? Imagínate que yo o que una de mis hijas, Gabriela, Carla o Paola, me persiguieran a morir. O uno de tus hijos, piénsalo. Imagínate que Sarita te persiguiera a morir. ¿Cómo te sentirías, Humberto, que tus hijos te persiguieran a morir? O a ti, María Jesús. Voy a matar a mi padre. Y dice la palabra del Señor que este hombre, David, fue perseguido. Fue perseguido. Y yo puedo ver el corazón de David en el libro de los Salmos. Y quiero que usted abra la palabra del Señor conmigo en el libro de los Salmos 34, por favor. Yo quiero leer este salmo. Y no nada más este salmo trae situaciones que David le pide a Dios. Líbrame, ayúdame. No, el Salmo 3 también es otro salmo. Cuando él se sentía perseguido, decía, levántate y sálvame, Señor. Pero el Salmo 34, hermanos, empieza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Te sientes perseguido, hermano? ¿Te sientes perseguido? ¿Qué tienes que hacer? Bendecir a Jehová en todo tiempo, que su alabanza esté de continuo en tu boca, que te estés alabando al Señor. Versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tú crees que no tenía David temor al confrontarse a su hijo, enfrentarse a su hijo? ¿Qué hubiera hecho David al enfrentarse a su hijo? Señor, es mi hijo, es mi sangre, ¿cómo lo voy a matar, Señor? No, Señor, porque él tenía que defenderse. Tenía que defenderse. Y le decía, Señor, haz algo en mi vida, haz algo en el corazón de él. Señor, trata con él, pero a mí Señor, no permitas, Señor mío, que pase algo. Dame de tu paz, dame de tu gozo, Señor mío, Padre, que tu alabanza esté de continuo en mi boca, Señor. Y dice el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y todavía sigue diciendo en el versículo 6, este pobre clamó a Jehová. Y él me oyó y me libró de todos mis temores. El 6, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 19 de ese mismo Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchos problemas son los que vas a pasar y vas a vivir, pero sin embargo aquí dice
que de cada una de ellas te va a librar Dios. De cada una de ellas te va a librar Dios. Imagínense qué tremendo que Absalón quiera matar a su papá. Siempre, siempre, hermanos, va a haber oposición y va a haber persecución. Jeremías, no se diga más de Jeremías, hermanos, porque Jeremías sufrió rechazo, Jeremías sufrió persecución por parte de sus mismos compatriotas, por parte de su mismo pueblo lo persiguió. Jeremías 11, búscalo conmigo, por favor. Espero que el Señor me ayude, hermanos, a compartir esto y que el Señor hable a nuestros corazones, ¿verdad? Jeremías 11, versículo del 18 al 23, dice: y Jehová me hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Aquí están conspirando en contra de Jeremías, ¿ok? Dice versículo 19, y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol de su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así dice el pueblo: no hables más, ya cállate. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos, sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Mucha gente te va a decir: cállate, ya no digas más. ¿Tú qué vas a hacer, Diego? ¿Te vas a quedar callado o vas a seguir hablando? Seguir hablando, no importa lo que pase, no importa lo que digan. Capítulo 12, versículo 6 dice: porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. ¿Quién más perseguía a Jeremías? Sus hermanos, su propia familia. A veces a nosotros la familia nos dice algo y ya nos quedamos callados. Ya no decimos nada para evitar problemas. Pero realmente tenemos que hablar la palabra de Dios. No tenemos otra cosa que hablar más que la palabra de Dios. No hay plática a veces entre nosotros. ¿Por qué? Porque uno está predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay veces que hay rechazo. Y tienes que sufrir el rechazo y no llorar: ay, no me invitó mi hijito a su fiesta de cumpleaños. Gloria a Dios. Está siendo perseguida. ¿Por qué? Porque vas y hablas la verdad. La verdad. Dice la misma palabra en el Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conspiraron contra Jeremías. Jeremías se enfrentó a persecución. Quiero que me acompañen a leer capítulo 19 de Jeremías. Le pido a Dios que me ayude a leer Jeremías. Y le voy a dar lectura al capítulo, pero quiero que lo lean conmigo, que pongan atención. Dice: así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí palabras que yo te hablaré. ¿Qué tenía que hacer Jeremías? Ir y hablar lo que Dios le dijo que tenía que decir. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Tenía que hablar lo que Dios le dijo que tenía que decir a ese pueblo. Y le dijo Dios a Jeremías: dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: fíjense, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Vean todo lo que hizo este pueblo, y fue este hombre con el poder de Dios, Jeremías, a hablarles, a decirles de dónde estaba su pecado, dónde estaba su maldad.
Y dice versículo 5, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos. ¿A quién entregaban a sus hijos? A Baal. Y sacrificaba esta gente a sus propios hijos. Los quemaban a sus hijos de carne. Los quemaban. Y Dios no había dicho que hicieran eso. Y dice aquí, estoy en el versículo 5, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Tú crees que le gustaba a la gente escuchar esto? ¿Tú crees que le gustaba a la gente escuchar esto? Lo que Dios estaba diciendo a través del profeta Jeremías. Dios estaba hablándoles. Dios estaba diciéndoles, este es tu pecado. Esto es lo que estás haciendo. Y dice versículo 8, y pondré esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Dios iba a acabar con esa ciudad. Y dice versículo 9, y les haré comer de la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los que los estrecharán sus enemigos y los que buscarán sus vidas. Versículo 10, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo. Cuando tienes una vasija de barro, hermanos, ya hecha, y aquí ya la había comprado porque el Señor se lo había dicho, dice que la echará ¿dónde? Al piso. ¿Para qué? Para que sea quebrada, ¿sí? Así, y fíjense. Y dice, y dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiera una vasija de barro. ¿Qué pasa cuando esa vasija de barro es quebrada? Ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay forma de reconstruirla. Iba a terminar con eso. Porque es distinto que eches, que se te caiga una pieza a ti de barro, a lo mejor la puedes hasta pegar. Pero aquí dice que iba a ser destruida totalmente. Totalmente iba a acabarse. Un capítulo atrás habla sobre el alfarero, ¿verdad? Que esa es otra enseñanza, pero dice versículo 12, así haré este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet, las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá, y serán como lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Dice versículo 14, y volvió Jeremías a Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad, sobre todas sus villas, todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¿Y sabes qué sucedió, hermano? ¿Tú crees que se arrepintió la gente? No. Peor todavía, porque la Biblia dice que aún la misma gente se le fue encima a Jeremías. Aún los mismos sacerdotes se le fueron encima a Jeremías. Dice el versículo capítulo 20, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Y saben qué hizo este hombre? Azotó a Jeremías y lo puso en un cepo. Fue lo que hizo. Es la paga por predicar el evangelio. No es fácil. Es fácil, hermanos, y lo digo entre comillas y con respeto y con reverencia para el Señor, estar reunidos aquí. Venir a cantar los domingos 1 hora. Escuchar la palabra por otra hora. Pero lo que tenemos que hacer como cristianos es pararnos firmes y predicar el evangelio, nos cueste lo que nos cueste. No podemos comulgar con pecados ajenos, con los pecados de nuestros hijos. Yo les decía de una persona la semana pasada, me parece, ¿verdad? Que tenía un problema muy fuerte y le dijo a su hija, hija mía, te quiero mucho, pero aquí no te quiero.
Y me lo decía con lágrimas. Esta hermana, yo no puedo estar comulgando con lo que ella está haciendo y viviendo. Es una muchacha ya mayor de edad. Yo no puedo. No puedo porque la exhorto y me deja de hablar, se va y luego viene. ¿Y qué hago, hermano? O sea, me dice, es que quiero regresar aquí, pero estás así. No, hija. Son cosas tremendas que suceden y pasan, hermanos. Y dice aquí el versículo 20, del capítulo 20, versículo 2, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregaré en manos del rey Babilonia, y los llevarán cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Después de lo que pasó, no se quedó callado Jeremías, siguió hablándoles, siguió diciéndoles. Y versículo 5 dice: entregaré a sí mismo a toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus casas, cosas preciosas, y daré a los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos. Y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de la casa iréis cautivos, entrarás a Babilonia y allí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. ¿Cómo creen que se sentía Jeremías después de decir todo esto? No le fue fácil. Sin embargo, era un mandato de parte de Dios: ve y habla, ve y di. ¿Y qué hacía Jeremías? Lo hacía a costa de qué? A mejor de su propia vida. Lo golpeaban, lo maltrataban, su familia estaba en contra de él, el pueblo estaba en contra de él, con la gente con la que se reunía estaba en contra de él por lo que hablaba, pero lo que hablaba era de parte de Dios. Y llegó el momento en que Jeremías dijo, versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije en un momento, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Seguí hablando a este hombre. Seguía hablando y seguía caminando hacia adelante. No había nada que lo detuviera. Pero era un hombre que entregó su vida totalmente al Señor. Él fue un hombre consagrado delante del Señor. Y aún dice más adelante todo lo que sufrió, y lo seguimos viendo, que sufrió maltrato físico, porque todavía fue a otra prisión en Jeremías 37, del 15 al 16. Fue arrojado a una cisterna. ¿Se acuerdan que fue arrojado a una cisterna Jeremías? En Jeremías capítulo 38, versículo 6. Ahí más adelante usted lo puede ver. Jeremías 38, versículo 6, dice la palabra: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en una cisterna de Malaquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¡Qué tremendo! ¿Que hagan lo mismo contigo? ¿Aguantarías? Estos pasajes, hermanos, ilustran la vida de Jeremías como profeta, enfrentando constantemente oposición, violencia, sufrimiento, pero su compromiso, hermanos, era proclamar la palabra de Dios. ¿Cuál es tu compromiso el día de hoy? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es mi compromiso? Porque tú puedes decir, es muy fácil predicar desde un púlpito. Hermano, ven y predica desde un púlpito. Ve y predica también en la calle. Ve a la gente que se te presente y la oportunidad de decirle, arrepiéntete. Hace 4 o 5 días andábamos mi esposa y yo en la calle, fuimos a recoger a Gaby a un centro comercial porque salió del trabajo. Y ahí íbamos caminando mi esposa y yo, y mi esposa se quedó hablando con alguien que yo la verdad ni la conocía, ni me acordaba de ella. Y cuando me dijo esta persona, ¿se acuerda de mí? La vi y dije, titubeé. Y ya me dijo mi esposa quién era, y yo le dije, no es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que estemos aquí, mi esposa y yo. Yo no sé por qué usted se separó de Dios,
pero es tiempo que se arrepienta. Seguramente usted ha hablado con Dios y esta es una respuesta de Dios. Y ahí en la calle se quebró esta persona, ¿sí o no, Mayela? Ahí en la calle y ahí me puse a orar con ella. Pasaba la gente y ahí me puse a orar con ella. No es para que digan, wow, Jorge, no, no, no. Es para que todos lo hagamos, hermano. Porque hay necesidad allá en la calle. Que no te dé miedo hablar el evangelio. Que no te dé miedo hablar la palabra del Señor. Que no te dé miedo, que tu boca no esté callada. Porque bien que hablas chismes, bien que hablas cosas, bien que cuentas chistes, bien que le quieres caer bien a la gente. Hermano, no venimos aquí para caerle bien a la gente, sino para hablar de aquel que nos salvó y nos redimió y nos perdonó y nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Son las buenas nuevas, es el evangelio. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando más de telenovelas? De Instagram, de Facebook, y mira, y es que yo puse en mi estado, Dios te ama. No, hermano, salgamos, demos la cara. Demos la cara. Y mucha gente te va a decir, no, no me des este folleto. Y ya les ha pasado a los hermanos aquí afuera. Yo lo he visto porque a veces tengo aquí la ventana abierta o estoy atrás y está repartiendo folletos y nada más le dicen no y se siguen caminando. Y es bien feo que te dejen con la palabra en la boca. Es bien feo. Sin embargo, hermano, tenemos que persistir a predicar el evangelio de Dios. Y no nada más a hablarlo, sino a vivirlo. A vivirlo. Quiero terminar con Esteban, primer mártir de la iglesia. Era un hombre que fue perseguido, que presentó aún delante del juzgado el evangelio, presentando todo el evangelio como es, diciendo, hablando desde los antiguos, ¿sí? Hablando de Abraham hasta estos tiempos, y les presentó, este es el Cristo. Y la gente al escucharlo dice que aún hasta los dientes le rechinaban tanto coraje. Y llegaron y lo sacaron y lo apedrearon por hablar y predicar el evangelio. Y aún en esos momentos de duros, difíciles de Esteban, Esteban encomendó su alma al Señor y luego le dijo Esteban al Señor, Señor, perdónales este pecado. Y murió. Conclusión. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 5, versículo del 10, 11 y 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo, por causa de vivir una vida pura y santa delante de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús, hermanos, nos advierte que el camino del discípulo puede estar lleno de desafíos. Nos dice que el camino de un discípulo hay muchas persecuciones. ¿Se acuerdan que en la introducción del Sermón del Monte dijimos que este sermón era dirigido para los discípulos? Porque se los llevó, después de haber predicado, se llevó a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que quieren hacer la perfecta voluntad de Dios, que quieren ser enseñados, que quieren ser instruidos. Y les dijo a sus discípulos que iban a sufrir toda clase de desafíos, de persecuciones, de pruebas, de dificultades. Hermanos, también nos asegura que aquellos que son perseguidos a causa de la justicia, a causa de Jesucristo, serán recompensados en el reino de los cielos. Hermanos, estas 8 bienaventuranzas nos llaman a una vida en integridad, nos llaman a vivir una vida en fidelidad a Jesucristo. Incluso, escuche, incluso aun cuando presentamos oposición, porque no va a ser fácil.
No va a ser fácil. En el mundo, hermano, el mundo hoy día tiene por obsoleta, por pasada de moda, la verdad divina. Y el mundo rechaza totalmente el reino de Dios. La palabra del Señor nos llama a vivir como la luz de este mundo, nos llama a vivir como la sal de la tierra, nos llama a vivir en valentía. Por lo cual, amado hermano, hermana, los exhorto y me exhorto a mí mismo a mantenernos firmes en el Señor. Me exhorto primeramente yo y le exhorto a ustedes a que estemos firmes en Jesucristo. Hermanos, y las persecuciones que podamos enfrentar no son un fracaso. Las persecuciones que podamos enfrentar no son un fracaso, sino una señal de nuestra identificación con Cristo. Pocos saben de esto. La hermana Belinda hace tal vez un mes me preguntó: Jorge, ¿qué estudió? Y yo le dije: mi primera escuela fue el kinder. No se crean. Mi primera escuela, ¿sí? Estudié en la Escuela Normal Superior del estado de Coahuila. Estudié para ser maestro de inglés. Maestro de idiomas con especialidad en inglés. Y nada más estuve ahí un año en esa escuela. Porque recién nosotros nos habíamos cambiado a la casa que tenía mi papá aquí atrás en Vallico 1010. Y ahí estaba la congregación, ahí nos juntábamos unas pocas familias. Y yo con mi guitarra desafinada para no perder la costumbre y mi voz también, tenía mi bocinita y cantaba ahí. Y mi papá ahí conmigo, era en la cochera de la casa. Y la gente también cantaba, se escuchaban. Y los vecinos sacaban unas bocinas y las ponían hacia donde nosotros estábamos. Y teníamos un vecino que era trompetista. Trompetista, pero de esos de escolta. ¿Verdad? No creo que de trompeta, sino que... Y se ponía fuera de la puerta de la casa cuando teníamos el servicio. Y mi papá trataba de hablar y no podíamos, no se podía. Había un impedimento total. Y cuando yo entré a esa escuela, pasé mi examen, empecé a ir a clases. Esta maestra me daba, creo que 3 o 4 materias. Ella es extranjera. Y cuando terminé el primer año, pues reprobé todas las materias. Y resulta que esta maestra era mi vecina, la de la puerta al lado. Y me reprobó. Y un día me preguntó: Jorge, ¿por qué ya no seguiste en la escuela? Le digo: ¿para qué, maestra? Si las materias que usted da, las reprobé y son las principales, porque da literatura inglesa, da didáctica, da no sé, pronunciación y no sé qué otra materia daba. Y me dice: lamento mucho, Jorge, haberte echado a perder tu carrera, pero eras uno de mis mejores alumnos. ¿Pero saben por qué lo hizo? Porque yo era cristiano y vivía ahí. Y ahí teníamos los servicios. Y uno es perseguido. Pero ¿se acuerdan cuando José fue perseguido? Al final, lo leímos la semana pasada, cuando José fue perseguido por sus hermanos y padeció todo eso, padeció todas las cosas, y luego cuando se presentó a sus hermanos les dijo: hermanos, pero no se preocupen, porque todo esto lo tenía visto Dios por un motivo. ¿Y saben que también pasó lo mismo conmigo? Porque cuando yo salí de ahí, de esa escuela, y Dios me llevó a la otra universidad, ahí conocí a esa mujer que está sentada ahí. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Uno puede decir: me fue mal, reprobé todo. Y yo sé que no reprobé, porque créanme que le echaba ganas, estudiaba,
sé inglés. No soy perfecto en el inglés, ¿verdad? Pero entiendes que todo lleva para un motivo, para que Dios sea glorificado y Dios sea exaltado. En todo y por todo. A veces con tus ojos no vas a poder alcanzar a ver las cosas, porque tenemos una vista corta, porque somos ovejas, y las ovejas son miopes. Pero si pasas por persecución por causa de Él, dice aquí el Evangelio, ¿sí? Galardón es grande, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, y el discípulo no puede ser mayor que el maestro. Hermanos, te invito a que nos unamos, no en oración ahorita, sino te invito a que nos unamos a esta larga lista de hombres y mujeres que han dado su vida por Jesucristo. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Padre, delante de ti, Señor, estoy juntamente con mis hermanos y vengo delante de tu trono de misericordia a pedirte, Dios, que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor mío. Que no tengamos temor a lo que nos pueda hacer el hombre, Dios. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Padre, que seamos personas mansas, humildes en todo tiempo, en todo momento. Que no reaccionemos a las adversiones, a las adversidades, Señor. Sino que, Padre, podamos callar, que enmudezcas nuestra boca, Dios. Padre Dios, ayúdanos, Señor. Te doy gracias por estas enseñanzas de tu Hijo Jesucristo, Dios. Padre Dios, que nos inspiran, nos guían en nuestro caminar diario, Señor. Danos la valentía a todos nosotros. Danos la fortaleza, Señor, de permanecer firmes. Padre Dios, incluso cuando presentamos persecuciones, cuando presentamos oposición. Padre, vamos a partir de este lugar, Dios, y te ruego que vayas con cada uno de nosotros, que guardes nuestra salida y nuestra entrada, Dios. Señor, y Padre, quiero, Señor, decir este versículo, Dios. Padre, no como con ningún otro afán, sino diciéndolo, Padre Dios, bendiciendo a tu pueblo, Dios. Padre, tu palabra dice en Números 6:24, el Señor te bendiga, iglesia. Señor mío, bendice a tu iglesia. Señor, guarda tu iglesia. Señor, haz resplandecer tu rostro, Padre Dios, sobre cada uno de mis hermanos de aquí que están presentes, Señor, los que están ahorita enlazados en internet, Dios. Que tengas misericordia, Señor mío, de cada uno de nosotros. Que, Señor, tú alces, Padre Dios, tu rostro, Señor mío, Dios, Señor, y pongas en nosotros paz en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.